Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. La clase de hoy completamos el tema de patrimonio con el que estamos trabajando. Recordemos que en una pasada oportunidad nos hemos referido al patrimonio de las empresas unipersonales, donde el dueño es una sola persona, y al observar el patrimonio sabemos quién es el dueño y cuál es el aporte de capital que hizo. Y después hemos visto el segundo tipo, que son las SRL, Sociedades de Responsabilidad Limitada, y ocurre lo mismo. Al observar el patrimonio de las sociedades de responsabilidad limitada, podemos conocer quiénes son los socios, cuál es el aporte de capital que cada uno de ellos hizo, etc. Entonces, hoy entramos al tercer tipo de organización típico, como ejemplo, como tipo de organización, que son las sociedades anónimas, donde lo que prima en ellas principalmente es el capital obtenido. Y el capital tiene la característica de que está fraccionado en acciones. Mientras que en la unipersonal el capital es de un solo dueño, en la SRL hay cuotas de capital, en las SA hay acciones. Y las acciones pueden ir de mano en mano, pueden ir siendo cambiadas, vendidas, compradas por otra persona. Muy bien, permítanme compartir con ustedes el Power que nos va a acompañar en esta oportunidad para organizar nuestra exposición. Y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos que nos vamos a referir al caso de las sociedades anónimas. Pero antes de entrar a esto, me voy a ir un poquito atrás para que recordemos esto que ya habíamos visto. Claramente me doy cuenta que este es el capital social, eso ya me está mostrando que es una sociedad, está A, B, C, cada uno cuánto dio, y la sumatoria es el capital social. En el caso del unipersonal, era el único dueño, capital de Juan Pérez y nadie más. En este caso ya me doy cuenta que se trata de una sociedad porque son 3 las personas o socios de esta organización. Y después de esto tenemos cuentas muy similares a las que vamos a ver también ahora en las SA, como utilidad del ejercicio, ajuste del capital, utilidades acumuladas, reserva legal, voluntaria, etc. Recuerden también que habíamos dicho que la reserva legal es obligatoria para las SRL y también es obligatoria para las SA, la que vamos a ver hoy día. A lo que en las empresas unipersonales no están obligados a crear esa reserva. Y si desean crear alguna reserva, pues pueden hacerlo, pero no por obligación. Entonces estamos recordando dónde habíamos quedado, que es cómo se han generado varias cuentas en el patrimonio de las empresas, tanto unipersonales como las SRL, que es el ejemplo que habíamos visto. A partir de acá, entonces, ahora nos concentramos, jóvenes, en el último tipo de ejemplo que vamos a presentar, que sería el ejemplo de las sociedades anónimas. Dice así: una sociedad anónima es un tipo de sociedad comercial regulada por el Código de Comercio de Bolivia. Resulta ser uno de los tipos de sociedad comercial más comunes en la actualidad y tiene como característica principal que el capital social se encuentra representado por títulos conocidos como acciones, a través de los cuales cada socio es responsable únicamente respecto al monto de acciones que haya suscrito. Quiere decir entonces, jóvenes, que ahora ya no hay cuotas de participación, sino acciones. Y el valor nominal de cada acción está definido. Y si yo tengo 10 acciones, soy responsable por el monto que aporté por 10.
El que tiene 300 acciones responde por sus 300. El que tiene una acción responde por su única acción. Entonces, cada uno es responsable hasta el aporte que hizo al adquirir un determinado número de acciones. Bien, para conformar una sociedad anónima hay dos caminos alternativos. Es decir, si las personas que quieren dar origen y quieren crear una sociedad anónima tienen dinero suficiente, pueden crearla por acto único. Ahora, si el grupo de personas que quiere fundar una sociedad anónima no dispone de los recursos mínimos necesarios para fundarla, pues tendrá que crear a través de una suscripción pública de acciones. Cualquiera de los dos caminos es válido. La diferencia es que el primero es más directo porque dispongo del dinero mínimo necesario y la creo, la sociedad anónima, y en el segundo caso, al no disponer de ese monto, pues iré por el camino más largo, que es hacer una suscripción pública. Me refiero en el primer tiempo a la forma más fácil de crear, que es por acto único. Y recuerden, por acto único es porque tengo el suficiente dinero. Dice, si se constituye por acto único, su contrato constitutivo debe tener los siguientes requisitos. O sea, vean que es ya directamente cumplir los requisitos porque tenemos el dinero suficiente. Que la integren 3 o más accionistas, por lo menos. Quiere decir que no hay una SA con 2 personas. Tiene que ser por lo menos 3. Y esta es la parte álgida. Dice que el capital social se haya suscrito en su totalidad, el cual no puede ser menos que el 50% del capital autorizado, y que cada acción suscrita se haya pagado en un 25% mínimamente. Vamos a ir desarrollando estos conceptos, pero aquí quiero que ustedes capten cómo necesitan tener mínimo un 25% del total que quieren inscribir para crear a la sociedad anónima. Por eso decíamos, si disponen de dinero, pues lo pueden hacer por acto único. Ahora, si el grupo de personas no tiene esto, tendrá que ir por el camino largo para conseguir esa cantidad de dinero mínimo. Y entre otros de los puntos dice que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas que están dando origen a la SA nueva que va a nacer. Entonces, jóvenes, decimos que se crea por acto único cuando sé hasta qué monto quiero llegar en la empresa, y como sé hasta qué monto quiero llegar a emitir de acciones, ya tengo un porcentaje de dinero en efectivo para arrancar. Si me falta, me voy por el otro camino, que es por suscripción pública de acciones. Dice, en este caso, el contrato de constitución tendremos que ver las generales de ley, desde luego de los socios fundadores, nombre, apellido, carnet de estado civil, todo aquello, clase y valor y monto de acciones que se van a emitir, número de acciones que corresponden a los promotores, proyecto de estatutos, porque aún no está aceptado todo, plazos de suscripción, y esta es la diferencia con el anterior. En el anterior, como veían, y como los accionistas que están creando las SA tienen dinero, la crean inmediatamente. Acá se da un plazo de suscripción de las acciones que no puede exceder a 6 meses. Es decir, lo que tenemos que hacer es un contrato con un banco y los promotores que están queriendo crear. Se publica de que se está buscando fondos para crear una SA, y las personas interesadas que quisieran adquirir acciones de esta sociedad anónima que está en proceso de creación, pues deposita su dinero en un banco y les dan 6 meses para que consigan el dinero mínimo necesario. Si logran ese monto mínimo necesario,
nace a los 6 meses la SA. Y si no logran, devuelven. Y lógicamente no se crea la sociedad anónima. Entonces, jóvenes, esos son los dos caminos. Yo quiero crear una SA. Tengo dinero, me voy por acto único. No tengo dinero, me voy a través de la suscripción pública de acciones y espero en ese plazo conseguir el monto requerido. Muy bien. Ahora sí que ya hemos visto los dos caminos para crear una SA y saber que por lo menos tienen que ser 3 socios. Vamos a conocer y vamos a diferenciar 3 conceptos de capital. Capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Estos 3 conceptos los debo entender que para una SA son fundamentales. ¿Cuál es el capital autorizado? Es el capital social que figura en el estatuto como límite máximo hasta el cual la sociedad podrá recibir aportes y emitir acciones. Por eso recuerden que al inicio les decía, si tienen dinero, crean directo, porque ellos saben y están creando y pidiendo y solicitando y definiendo en su estatuto hasta qué monto van a llegar, por decir, $5 millones. Ese es el capital autorizado. Otra SA más chica dirá $200,000. Perfecto, ese es su capital autorizado. Es decir, dependiendo para qué se está creando esa SA, ellos saben el monto de capital que van a querer tener en un determinado momento. Y ese vendría a ser el capital autorizado con el que se están empezando a hacer todos los trámites para que se constituya finalmente la SA. El capital autorizado es eso. ¿Cuál es el suscrito? Capital suscrito. Es aquel que los fundadores o interesados en adquirir acciones prometen aportar. Genera un derecho de crédito de la sociedad contra el suscriptor. Vean, por eso es que, vuelvo a recordarles, se necesita tener dinero. Si yo sé a cuánto quiero llegar, ya tiene que haber gente que se comprometa a pagar. Ese es el capital suscrito. Finalmente, el capital pagado es aquel que efectivamente han aportado y corresponde al dinero o bienes incorporados ya al patrimonio social. Entonces, jóvenes, por eso es que les decía de que si este grupo de personas que están formando la sociedad anónima disponen de recursos, pueden crearla directamente porque saben a cuánto quieren llegar. Hay gente que se compromete y hay gente que entrega una parte por lo menos del capital autorizado. Y ahora, para que me entiendan mejor, les he hecho este cuadrito, donde pueden en algún momento los 3 tipos de capitales ser diferentes. Aquí están. En otro caso, 2 capitales son iguales y se confunden, pero el otro es diferente. En el otro caso, otros 2 son iguales y se confunden y el otro es diferente. Y el último caso, los 3 son iguales. Miren, 3 diferentes, 3 iguales, 2 y 2. Bueno, con eso vamos a poder entender claramente de qué se trata. Y por eso aquí van a entender por qué decíamos que si tienen dinero la pueden crear directamente la sociedad. Es decir, si yo quiero en mi SA llegar en algún momento de su vida a 120,000, mínimo tengo que disponer de 15,000 hoy. Si tengo 8,000, 3,000, 6,000, no tengo capacidad de crearla por acto único y tendré que ir a la suscripción pública de acciones. Pero si el grupo de personas que estamos conversando y decimos máximo queremos llegar a 120,000 y entre nosotros tenemos ya 15,000, podemos crearla por acto único. Porque dice, del capital autorizado mínimo tiene que estar suscrito la mitad.
y el 25% tiene que estar pagado. Entonces, observen que si disponen de 15,000, pueden crearla por acto único. Entonces, en este momento, los 3 capitales son diferentes. El autorizado es el que algún día quieren llegar. El suscrito es el que algunas personas ya están comprometidas y tienen fecha para pagar. Y el pagado es lo que ya han pagado. De esta parte del suscrito ya han entregado 15,000. Los 3 capitales son diferentes. Puede suceder que pase el tiempo y lo que se comprometieron a pagar, que eran 60, ya han pagado. Entonces ahora estos dos se confunden. Tenemos el autorizado al que quieren llegar y el otro que ya está pagado. Y está todo en orden. En el otro caso, como ya teníamos 60,000 de pagado, está queriendo la empresa crecer y quieren emitir más acciones. En ese caso, tiene que haber gente que se comprometa, que suscriba, que se comprometa a pagar. Pero todavía no han pagado, tienen plazo. Entonces, aquí se están ya quedando en la misma categoría el capital autorizado y el suscrito. Quiere decir que ya hay personas que se han comprometido con fechas, plazos, a pagar el total del capital autorizado. Pero aún el pagado es diferente. Hasta que llegue el momento que estas personas que se comprometieron cumplen y pagan. Y en este momento, jóvenes, el capital autorizado, el suscrito y el pagado son iguales. Miren, 3 diferentes, 2 iguales, 3 iguales. O sea que no hay memoria, como siempre hay comprensión. Debo entender el concepto y ver en qué caso se encuentra en particular. Para ello, como siempre hacemos, vamos a ejemplificar para no dejarlo en teoría. Y observen el 1 de enero, aquí dice, la fábrica de muebles S.A. se constituye con la autorización de emitir 10,000 acciones comunes con un valor de 100 cada una. Esto es puro aspecto legal, donde legalmente está quedando explícito el capital autorizado al que algún día quieren llegar. Quieren llegar a 10,000 acciones y cada acción va a tener un costo, un valor unitario de 100 cada una. Esto es lo que está en el contrato. Y el 16 de enero, después de unos días, suscriben 6,000. Recuerden que mínimo tenían que suscribir la mitad, pero aquí han suscrito más, perfecto. De las 10,000, mínimo tenían que suscribir, comprometerse a pagar por lo menos la mitad. Y ellos se comprometen a pagar 6,000 el 16 de enero y se comprometen a pagar a fin de mes. Muy bien. Entonces, suscriben 6,000 de las acciones que serán pagadas a fin de mes. Miren el 16 de enero. Suscripciones por cobrar a capital suscrito. El segundo tipo de capital. Nace el capital suscrito por 600,000 y cuando llegue el 31 de enero, porque decía que se comprometieron a pagar a fin de mes, pagan. Y observen lo que aparece. Banco, están pagando y desaparece el capital suscrito contra suscripciones por cobrar. Y ahora, más bien, estoy mal. Banco pagan y desaparece el derecho que teníamos porque nos están pagando. Desaparece la suscripción por cobrar. Entonces, ahora ya no es derecho de cobrar, ya está en la empresa. Y después, este capital suscrito desaparece contra el capital pagado. Entonces ahí es el caso ese que ya se confundían el capital suscrito y el capital pagado. Entonces observen, el suscrito desaparece y nace el capital pagado.
quiere decir que el suscrito y el pagado en este caso ya están iguales. Y ya no tengo derecho de cobrarle porque pagó y ese dinero ya está en banco. Aquí en el balance, jóvenes, con dato pero sin cifra, siempre debe poder uno observar el capital autorizado. Dice 10,000 acciones a 100, no las multiplico porque no hay ese dinero, pero tengo el dato para saber cuál es el capital autorizado. Algún día quieren llegar a emitir 10,000 acciones y el valor nominal es 100. Pero en este momento, el capital pagado, que es lo mismo que el suscrito porque ya lo cumplieron, es 600,000. Miren, algún día si yo multiplico estos dos van a llegar a 1,000,000, pero ya me están dando la información para comprender. Pero en este momento el capital pagado es de 600,000. Muy bien, ahí está mi balance de apertura. En caja o en banco ya están los 600,000 y mi capital pagado, que es lo mismo que el suscrito porque ya cumplieron, es 600,000. Todo esto está igualado y con dato simplemente me avisan de que el autorizado es de 10,000 acciones a 100 bolivianos cada una. Muy bien. Sigo en el año 1. Aquí era legal, aquí era suscripción y pago posterior y llego a diciembre del año 1. Entre enero y diciembre vendemos, compramos, depreciamos, invertimos, hacemos conciliaciones bancarias, nos prestamos dinero de bancos, hacemos todo lo que ustedes ya saben hacer de cuentas de activo y de pasivo. Y a fin de año nos fue mal y perdemos. Recuerden que la ganancia o la pérdida de una empresa está íntimamente ligado con el patrimonio, porque si se gana es para los dueños, si se pierde afecta a los dueños. Entonces, acá lo que estamos viendo es que a fines del primer año nos fue mal y perdimos 5,800. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como lo hacíamos antes, es actualizar de 205, que ya estaba el capital pagado, a 214, para actualizar el monto que ellos ya dieron. Entonces, por 600,000 me da 26,000 que tengo que actualizar. Entonces aquí, cuando llego al 31, esto lo hice, ¿se acuerdan? El 16, el 31 de enero me pagaron, y cuando llegue el 31 de diciembre, debo actualizar y aparece mantenimiento de valor contra ajuste de capital. Lo mismo que veíamos en las unipersonales y en las SRL. Y después de que he hecho esto, ya voy a reconocer la pérdida de este año de 5,800 y voy a utilizar la cuenta comodín que utilizamos para el proceso de cierre de pérdidas y ganancias. Entonces, pérdida 5,800 contra pérdidas y ganancias 5,800. Ahí está. El suscrito desapareció, el capital pagado es 600,000, ajuste de capital por la variación de las UFBs y reconozco la pérdida del ejercicio. Y observen cómo empieza a cambiar el balance ahora que ya tengo un año de gestión. Me fue mal y eso se refleja acá. Ha habido pérdida. Y aquí, como ven, solo con datos tengo el capital autorizado. Y este es igual que el suscrito y el pagado. Tengo la pérdida y por la variación de las UFBs tengo este monto en como ajuste de capital. Ya tengo ahora 3 cuentas con cifras: capital pagado, pérdida y ajuste de capital. Transcurre un año nuevo, miren, aquí entre el 1 y el 2, 31 de diciembre, ha habido otra vez variación y por suerte nos fue bien y ganamos 30,000.
Recuerden que no necesito decirles de su reserva legal, ya está definida, es obligatoria. Para muchas empresas es 5%, para algunas pueden tener porcentajes mayores, como por ejemplo para el sistema financiero, para la banca es 10%. Pero bueno, pensemos en el 5%, entonces al haber utilidad, no debo olvidarme de ese punto. Y también recuerden, como lo habíamos visto en los temas anteriores, en cada año, aquí estoy volviendo para ver el año 1, tengo que ver si gané cuánto o si perdí cuánto. Entonces, como en este año estaba mostrando yo una pérdida en el año 1, para el año 2 la limpio esta pérdida a mi cuenta de utilidades acumuladas y después de que he limpiado estos 5.800, reconozco si gané o si perdí en esta gestión. Muy bien. Aquí estaba en diciembre del año 1, ha habido variación, voy a actualizar y después voy a reconocer voy a actualizar y después voy a hacer lo siguiente. Estoy en el año 2, mantenimiento de valor, ajuste de capital, limpio la pérdida del año 1 contra mi cuenta que acumula todas las pérdidas o ganancias consecutivas de la empresa, que se llama utilidad acumulada, cierro esta, y haciendo uso de mi cuenta para el proceso de cierre, aparece la utilidad, pérdidas y ganancias contra la utilidad. Y como hay utilidad, no necesitan decirme, pero debo crear y disminuir mi utilidad para generar la reserva legal. Todo esto mayorizo. Observen, el anterior año tenía una pérdida que la limpié y la traspasé aquí, a la utilidad acumulada. Y en este año he tenido una utilidad de 30,000, pero al crear mi reserva, ya solo me queda 28,500 de utilidad. Y aquí está mi reserva legal. Vean cómo el ajuste de capital va creciendo año tras año. Y observen, jóvenes, cómo siguen creándose nuevas cuentas en mi patrimonio de una SA. ¿Qué es lo que estamos viendo? El dato sin cifra, el pagado que es igual que el suscrito, la utilidad de este año 2 quedó en 28,000. Ya saben por qué. El ajuste de capital creció. Esta es la bolsa que va a ir acumulando ganancias y pérdidas año tras año. Y la reserva legal de 1,500. Entonces, ahí estamos ya terminando nuestro año 2. Miren, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuentas. Transcurre el tiempo, pasamos al año 3, hay variación de UFBs y por suerte nos fue bien. Y aparte de crear la reserva legal, que ya sabemos que debemos crearla sí o sí, también dice que hay una reserva voluntaria para ampliación de futura planta de bolivianos 10,000. Entonces, en este caso, jóvenes, voy a tener dos reservas, la legal y la voluntaria. Muy bien, empiezo haciendo constar la variación que hemos tenido de las UFBs y recuerden que actualizo tanto la cuenta del capital, la actualizo, y la reserva. Ahí obtengo los dos montos y aparece mi primer asiento en el año 3. Mantenimiento de valor contra ajuste de capital por la variación de la UFB y el ajuste de reserva. Dos cuentas diferentes. Después, lo que tengo que hacer es limpiar la ganancia o pérdida que había en el año 2. En el año 2 tuvimos una ganancia, entonces la limpio esa ganancia y la llevo a mi bolsa grande y pongo utilidad del ejercicio contra la utilidad acumulada. Y ahora que ya está limpio, reconozco mi ganancia de este año contra la cuenta comodín de cierre.
pérdidas y ganancias contra utilidad del ejercicio. Y como hay utilidad, la reserva legal es obligatoria y también ellos dijeron que querían una reserva voluntaria para ampliación de futura planta. Entonces, esta utilidad va a disminuir para dar paso a las reservas. Mayorizo, pueden observar que el ajuste de capital sigue creciendo año tras año. La reserva legal también, porque mientras hay utilidad debo hacerla crecer. Vean que el capital pagado no se toca, lo que va modificando es el ajuste de capital, pero este se mantiene. Aquí estaba mi cuenta comodín, esto fue lo que ocurrió en el primer año, esto es lo que ocurrió en el segundo año, y ahora mi neto tiene ese saldo. Este año he tenido 33,900 de ganancia, pero he disminuido por 2 reservas, la legal y la voluntaria, y voy a mostrar como utilidad libre 22,205. Y también tenemos el ajuste de la reserva que antes ya habíamos creado. Ahí está. Miren las cuentas. Datos para el capital autorizado, capital pagado y suscrito, utilidad de este ejercicio, recuerden que es esta, fue esto, pero al restarle mis 2 reservas me quedó en 22,205, el ajuste que va creciendo, la utilidad acumulada, que es mi bolsa grande donde traspaso ganancias y pérdidas, la reserva legal, reserva para ampliación de la futura planta y el ajuste a las reservas. Más cuentas aún, y ese sería entonces cómo aparece el patrimonio en las SA. En las SA, al observar el dato, ya me entero de cuál es el capital autorizado. Y aquí me está mostrando el suscrito y el pagado. Y con eso, jóvenes, hemos terminado de ver el patrimonio en las empresas unipersonales, en las sociedades donde lo que manda es el capital y el conocimiento de las personas y puedo identificar cuánto cada uno de ellos aportó, y finalmente el patrimonio de las sociedades anónimas, donde no hay el nombre específico de las personas porque se manejan con número de acciones. Y estas acciones pueden ser transferidas de mano a mano y pueden ser comercializadas. Y lo que manda ahí es el capital en acciones que está reflejado dentro de la cuenta de capital pagado. Bien, voy a dejar de grabar para que empecemos con la etapa de preguntas y respuestas.